think today's audience watches wrestling and they are in on the joke. Metal hip. Broken wrist. 7 years it's been broken. Owen Hart, dead. Why don't you go tell Mrs. Hart what a joke it is, huh? I'm not dropping my pants in front of other men, but go ahead. Cuando era niño, mi padre había comprado un DVD para que viéramos a gusto las películas que más se nos antojara con mayor facilidad y sin restricciones de tiempo o límites absurdos de visualización. Pues antes de eso, teníamos una especie de videoclub en el barrio donde podías alquilar películas junto con el reproductor mismo con cierto límite de tiempo. Ahora que teníamos un DVD propio en casa, se podía no solo rentar, sino comprar las películas directamente y tenerlas en nuestro haber cuando quisiéramos. Entre las películas que compró, habían algunas de animación para que viéramos mi hermana y yo, como Lo que el agua se llevó, Shrek, Un animal a los Vengadores, la cual años después descubrí que era de los Ultimates, y otras que vagamente recuerdo, pero que no me parecían la gran cosa. Sí, así era de mamón a mis 8 añitos. No obstante, las que más me llamaron la atención fue las que compró mi papá para su gusto personal, pues en su mayoría eran de acción e históricas. Ahí descubrí los westerns clásicos como Django, El llanero solitario y El bueno, el malo y el feo. También tenía uno en especial que fue la que cambiaría mis gustos personales para siempre. Dicha película era un CD que recopilaba todas las películas del Santo, el enmascarado de plata. Cuando la vi, le pregunté a mi viejo sobre él, ¿quién era? A lo que me explicó todo el lore relacionado y la lucha libre, puesto que no tenía mucho conocimiento en el tema, salvo por alguna que otra referencia o chiste que había en algunas caricaturas de ese momento. Llegué a ver algunas películas con él y quedé maravillado. Fueron las que me dieron un vuelco de tuerca en cuanto a perspectiva nos referimos, puesto que era una mezcla de superhéroes con monstruos clásicos, los cuales ya me agradaban por la película de Van Helsing y similares. Ahí fue que despegaría mi interés por las luchitas como tal, y en esta pequeña cruzada también ayudó el juego SmackDown que había para PlayStation 1, por lo que de ahí me volvería en un fan casual de la lucha libre. No acérrimo como muchos, pero sí un espectador ocasional que gustaría de este deporte tan particular, puesto que todavía no teníamos acceso a los canales donde transmitían la lucha libre. Aún faltaría tiempo para que yo pudiese ver uno de estos eventos con mayor deleite sin tener que ir a otra casa de un amigo que tuviera el mismo interés por las luchitas y su mundo tan bizarro, en el sentido anglosajón de la palabra. Pero el gusto seguía ahí. Empezaba a imaginarme mis propios luchadores enmascarados y hasta había inventado uno que combatía toda clase de monstruos en su mundo y se echaba sus llaves en el ring. Por esas épocas empezaban a salir productos como Mucha Lucha, Nacho Libre y los cortos animados del Santo, por lo que esto ayudó más que mi gusto por la figura del luchador, más en específico los enmascarados, que eran los que más me gustaban, empezara a emerger con mayor frecuencia, pero tampoco a niveles de obsesión, sino que un poco más de interés personal casual, como dije anteriormente. No estaría al tanto de sus empresas y sus eventos, sino que lo que más me interesaba era la estética tan fantástica que se generaron alrededor de estas gracias a las películas mexicanas hechas entre los años 50 y 60. A este punto de la historia muchos estarán preguntando, ¿a dónde lleva todo esto? Pues dejen el afán porque para allá voy. Cuando entré a mi adolescencia, muchas cosas cambiaron a mi parecer, que hizo que abandonara muchos gustos que solía querer de niño, y esto podía debérselo a la madurez precoz que estaba empezando a experimentar a mi temprana edad y el surgimiento de otros intereses personales que empezaron a opacar aquellos otros gustos que tenía con anterioridad, al punto del desinterés, el olvido y el desprecio autoimpuesto para convivir con otros que no fortificaban mis energías. Esto aumentó más cuando tuve acceso por primera vez a internet en mi casa y lo que alguna vez quise averiguar con respecto a mis intereses personales pronto se convertiría en un cambio radical de mi personalidad que volcaría mis opiniones hacia sesgos erróneos de conceptos que no tenía bien presente. Veía videos loquendo, las típicas críticas rancias sin fundamentos, exploraba páginas de memes primerizas en un humor muy básico e intransigente con una visión muy cínica de la vida, conocí personajes de internet que se creían la gran cosa por llevar la contraria y se sentían el epítome de la irreverencia. Es ahí cuando descubrí un video que decía ser la verdad absoluta, el revisionismo viviente que pretendía alterar el orden natural de los fans de la lucha libre para que dejaran consumir esos productos basura que no les fortificaba su bienestar. Porque sí, estos tipos eran tías religiosas pero versión atea y con ínfulas de intelectuales. El video en cuestión decía desmentir el mundo de la lucha libre y las farsas de sus movimientos y todo lo que habitaba a su alrededor. No recuerdo el nombre ni el usuario que lo subió, pues era un video de
la vieja escuela y de un primitivo YouTube donde la anarquía predominaba en los sectores cibernéticos. Además que no solía tener memoria fotográfica en ese momento, creo que actualmente se encuentra borrado. Sin embargo, a partir de acá se abriría un camino que un joven Ghost pensaba que era de no retorno, pues el video desmantelaba una supuesta verdad que abriría los ojos del más incauto, pero que al final de cuentas es un cliché burdo en la actualidad para creer que venden algo. Dicha verdad consistía en decir que las luchas libres son falsas. En ese momento sentía que algo dentro de mí se desilusionaba lentamente, algo que se sentía como una epifanía disque profética para abandonar todo aquello que alguna vez creía y menospreciarlo de ahora en adelante, pues costaba asimilar que dicho deporte al que tanto admiraba ver por sus personajes era solo un espectáculo teatral de patrañas estrambóticas que servía para vender al público más consumible. Deben ustedes entender que, a pesar de que mi padre me explicó sobre la lucha libre y el lore como tal, jamás me dijo que fuese falsa, pues consideraba que fuese un detalle de menor importancia o simplemente pensó que me dejaría con la ilusión tipo Papá Noel. Además que lo poco que veía con mis amigos en sus eventos, tampoco nos deteníamos a pensar sobre la veracidad de estos enfrentamientos. Solo queríamos ver traques, llaves y sillazos y nada más, a ver quién ganaba. Éramos niños, eran otros tiempos en donde detenerse a hablar mierda era solo una pérdida de tiempo. Entonces fue gracias a ese video y otras pendejadas que leía muy por encima en internet que un yo superficial nacía para demostrar que era igual de listo que las personas que predicaban el estúpido evangelio de la supuesta farsa de las luchas libres. No solo para demostrar superioridad moral e intelectual, que no la tenía, sino para generar caos, una especie de anarquía irreverente que solo los más dedicados en la vuelta seríamos capaces de comprender, jodedores absolutos. Me veía como un genio incomprendido que abrió los ojos ante esos espectáculos tan mundanos para el público más consumista y retrasado, un rebelde sin causa que demostraba no ser igual que el resto de la sociedad. En pocas palabras, era un pendejo edgy sin personalidad. Durante muchos años pretendía convencerme a mí mismo que las luchitas eran un deporte falso que no valía la pena ver solo porque unos payasos por internet se lo dijeron. Una influencia sumamente vacía que decía abrirme los ojos pero solamente me cegaba más para despreciar a los que sí disfrutaban de ese deporte y lo veían como simple y llano entretenimiento. Estuve así por mucho tiempo, incluso se llega a notar en unos de mis antiguos videos, sobre todo en este, que la verdad no envejeció muy bien y he decidido mantenerlo en privado de mi canal, puesto que hay muchas cosas que son bastante abyectas y que ya no pienso en la actualidad, obviamente. Además que hay ciertos chistes bastante funables. Posiblemente le haga un remake porque es un lolcow del que vale la pena hablar. Volviendo al tema, es después de cierto tiempo que había algo dentro de mí que seguía creyendo y disfrutando de las luchas. Aún seguía divirtiéndose con las películas del Santo y otros luchadores como Blue Demon. Aún veía eventos en secreto por temor a alguna policía del pensamiento cibernética que no existía. En el fondo disfrutaba de las luchas, pero ¿por qué ya no me gustan? ¿Por qué lo que alguna vez disfrutaba de niño ya me disgustaba? ¿Era mi madurez? ¿O fueron los edgys de los que me influencié? ¿Qué pasaba? Día a día solemos mentirnos para convivir en nuestro entorno, ya sea como sociedad o como una forma poco sutil para sobresalir en círculos donde no sabemos ubicarnos. Es un arte tan barato que a veces creemos que nos ayudará a sobrevivir en la cotidianidad para no revelar lo que realmente somos. Es así como creía que el cinismo significaba madurez. El descubrir que las luchas eran falsas representaba simbólicamente la última pérdida de la inocencia que aún conservaba como vestigio de una vida más alegre y tranquila sin repercusiones. Una clase de escape mágico hacia un mundo de irreverencia y devoción anárquica, pues no me daba cuenta que manejaba mal los conceptos de criterio y pensamiento crítico, que de plano aclaro que no está mal tenerlos. Pero como digo, hay que saber manejarlos y conocerlos para interiorizar sobre los temas de los que hablamos o que nos gusta. Al cabo de un tiempo, cuando ya empezaba a hacer mis primeros videos, conocí a un usuario con el que tuve una buena amistad y que compartíamos gustos, incluso de la lucha libre, que es lo que más le gustaba. Es ahí donde le pregunté por qué le gustaban aún sabiendo que eran falsas. Con la mayor sencillez y facilidad me dijo: porque son entretenidas. No tienen que ser escenarios viscerales y verídicos para gozar de la estética del evento y de la imagen con la que se venden las luchas. Tampoco era para tanto. Poco a poco me empezó a explicar un poco más a detalle sobre los procesos para coreografiar las luchas y las técnicas que se deben emplear, porque no era fácil. A su vez me explicó que,
A pesar de ser en teoría falsas, muchos luchadores han tenido repercusiones mortales que les han afectado al punto de llevarlos a la tumba, mostrándome casos conocidos como Owen Hart, Chris Benoit, Eddie Guerrero e inclusive Roddy Piper, el que puse como clip de apertura para este video. A partir de ahí volvería a renacer mi gusto por las luchas nuevamente, pues entendí que podía disfrutar de este deporte y sus eventos sin importar el que irán, porque al final de cuentas solo es eso, un espectáculo visualmente entretenido que está hecho con fines banales, sin mayores pretensiones, porque no busca que se tome en serio a sí mismo, y no busca ser una disciplina que sobresalga en galerías de arte elitistas, sino un medio para desestresar a un público más convencional que busca algo sencillo y con que divertirse un fin de semana, como una película de acción dominguera. Mi perspectiva cambiaba nuevamente. Lo que alguna vez disfrutaba de niño, lo seguía disfrutando más allá de toda regla estúpida para el purista del deporte. Por cierto, se me hace curioso que quienes critican las luchas por ser falsas son fans de deportes donde se han descubierto casos de montajes y partidos amañados en donde se favorece al que más se le tenga en alta estima gracias a la mafia de las apuestas. Y estos sí los venden como partidos y peleas reales. Es como para pensar un poco, digo, ¿no? Ojo, hago disclaimer en esta parte para decir que las luchas no son perfectas o son lo mejor que hay en esta vida. Por supuesto que no, se les puede criticar muchas cosas a las empresas de lucha libre y sus eventos, pero jamás por el hecho de que sean falsas, porque a la final es un reclamo absurdo y un argumento repetitivo que a estas alturas ya a nadie le importa porque es una notoriedad que pasa desapercibida entre los fans quienes buscan algo para divertirse y comentar entre amigos. Y si nos tomamos en consideración los años de disciplina que llevan a entrenar este deporte que es de alto rendimiento, es evidente que es un esfuerzo plausible para estos atletas para querer brindarnos un espectáculo de calidad. En conclusión, disfruten de sus cosas lo más que puedan, porque es lo único que los identifica como seres humanos diferentes del resto, porque nos lleva a explorar conocimientos que incluso no sabíamos que existían, porque eso nos da carácter, personalidad, ser gente. Tengan pensamiento crítico y sepan cómo usarlo al momento de analizar algo que no les parezca, así sea entre sus gustos personales. No se dejen llevar por el qué dirán porque es una estupidez. No adopten personalidades que les perjudiquen su perspectiva y cosmovisión de la vida. Después de todo, lo único que importa es que por un momento volvemos a sentir la misma emoción que cuando éramos niños viendo a un héroe enmascarado lanzarse desde la tercera cuerda para saltar el día. Así que sí, las luchas libres no serán reales, pero la emoción de verlas sí lo es. Sepan con quién influenciarse y con quién juntarse, porque al final eso es lo que nos caracteriza como seres únicos.